Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Miqueas capítulo 6, verso 8 dice la palabra del Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Acciones que Dios nos pide. Gloria a Dios. El tema de hoy es acciones que Dios nos pide. Hemos leído Miqueas capítulo 6 y verso 8, donde se encuentra la frase: ¿y qué pide Jehová de ti? Y hemos sacado 3 puntos del Nuevo Testamento de acciones que Dios nos pide a nosotros. Número 1, huir del pecado. Número 2, resistir al diablo. Y número 3, acercarse a Dios. Esas son las acciones que Dios nos pide. Veamos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo número 6 y el verso 18. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6 y el verso 18 dice la palabra del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que dice la palabra: huí de la fornicación. Y la fornicación es un pecado que se comete contra el propio cuerpo. Y la palabra nos dice: huyan de la fornicación. De hecho, la Escritura nos dice que el avisado ve el mal y se aparta. Ahora, cuando hablamos de acciones que Dios nos pide, la palabra acción indica que una persona está haciendo algo, está actuando de manera voluntaria en su pensamiento, palabra u obra. Y la palabra huir es alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona o cosa por temor o por evitar un daño o un peligro. Eso es lo que Dios quiere evitar, ese daño o ese peligro. Y por eso el Señor dice: huí de la fornicación. Lo que está diciendo: huya del pecado. Si usted ve algo que está muy peligroso, que es una situación complicada, que es pecado, ¿qué dice la palabra? Huya, huí de la fornicación. Si hablamos de alguien que haya huido de esa manera, recordamos, ¿verdad?, la historia clásica de José allá en Egipto, cuando la esposa de Potifar se enamoró de él, y un día que no había nadie, echó a todo el mundo. Hermano, quiso echarle mano, ¿y qué hizo José? Le dijo: no, mi señora, mi señor me ha entregado todos sus bienes, pero usted no. Además, pecaría contra mi Dios.
Y como la mujer, hermano, quería echarle mano, quería abusar de él prácticamente, él, hermano, huyó. Prefirió huir que después lamentar. Y la Biblia dice, huid de la fornicación. ¿Por qué lo hizo José? Porque era temeroso de Dios. Amaba a Dios más que todas las cosas y no podía permitir que un momento de placer dañara su comunión, dañara su vida espiritual, lo afectara en su testimonio, echara a perder todo. No, él quería honrar a su Dios, no quería hacerle daño al prójimo tampoco, así que por eso prefirió huir. En este caso es de valientes huir del peligro o del daño que se aproxima. En este caso es un pecado moral que puede afectar y destruir su vida y afectar mucho más allá, y por eso es preferible huir. Aquí dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Oiga eso. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oiga eso, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y el verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que ya no somos nuestros, le pertenecemos a Dios. Dios es el dueño de nuestra vida porque Él nos creó y luego nos compró, nos redimió con su sangre preciosa. Aparte de eso, somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Así que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que una de las acciones que Dios nos pide es huir del pecado. Y aquí está diciendo, huir de la fornicación. Vamos al capítulo 10. Y el verso 14, siempre de Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Claro, está hablando de ídolos también, porque Dios nos sacó de en medio del paganismo, de la idolatría, de la hechicería y de tantos males que hay en el mundo. Huid de la idolatría. Primero bote los ídolos. Y ya siendo cristiano, huya de todo aquello que le quiera quitar el primer lugar, el lugar especial y preferencial que le pertenece solamente a Dios en nuestra vida. Dios es el Señor de nuestra vida. Y a Él, hermano, debemos nosotros la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y no hay ni una persona, ni un trabajo, ni alguna cuestión de este mundo que nos pueda alejar del amor de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a buscar dónde está esta parte, capítulo 8 de Romanos, y vamos a leer el verso 35. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, oiga eso hermano, estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo? No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Nadie ni nada le puede quitar el lugar que le pertenece a Dios en mi vida. A Dios le pertenece el primer lugar. Y tenemos que huir y tenemos que cuidarnos de aquellas cosas que pretendan apartarnos de Dios. Si usted dice, no puedo buscar a Dios, es que tengo mucho trabajo, es que mucho estudio, tengo muchos compromisos, es que no puedo dejar a la esposa y los hijos allá, etcétera. Hay cosas que le están privando y le están robando, le están quitando el primer lugar a Dios, y usted tiene que tener cuidado, porque va a ser de esa persona, de esa cosa o de cualquier circunstancia de la vida, lo pueden endiosar y le puede estar robando el tiempo, la vida, todo, y lo puede estar apartando de Dios. Usted y yo tenemos deberes y responsabilidades también personales, familiares, etcétera. Pero eso no puede quitarle el primer lugar que le pertenece a Dios. El primer lugar y más grande de nuestra vida le pertenece a Dios. De lo contrario, estaríamos idolatrando a una persona, a un trabajo, a alguna cosa, a alguna situación que nos está robando la bendición. Pero Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni nada de eso nos podrá separar. Eso lo tiene usted que tener seguro. Tal vez la familia, la gente no lo entiende. Ay, qué fanático, qué extremista, qué terrible. No, hermanos, nosotros amamos al Señor profundamente, entrañablemente de corazón. Y Él siempre será el primer lugar en nuestra vida. No nos podemos olvidar de Dios, no podemos dejar a Dios a un lado. Dios siempre tendrá un lugar preferencial en nuestra vida. Le serviremos a Él y adoraremos en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida. De hecho, lo mejor de nuestra vida debe ser para Dios, porque Él es el autor de la vida, autor y consumador de la fe, y todo lo que somos y tenemos es por la gracia de nuestro Dios. Vamos a ver otro pasaje de la palabra. Alabado sea el Señor. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:22. Gloria a Dios. 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 22, dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Aquí le está hablando Pablo le está hablando a su hijo Timoteo, hermano, por inspiración del Espíritu Santo, y nos está hablando a todos los que estamos leyendo este pasaje. Y Timoteo en su oportunidad fue joven y luego también creció y fue ya una persona adulta también. Llegó a ser presbítero, administrador de algunas iglesias del Señor, pero a él le dice: huye de las pasiones juveniles. Le está hablando principalmente a los jóvenes, pero nos está hablando a todos, ¿verdad? Porque las pasiones juveniles
no solo son de los jóvenes. Hay personas que a una edad adulta, que ya sus hijos crecieron, ya se sienten solos, se sienten libres, ahora quieren volver otra vez a las vanidades, a las andanzas, y otra vez como que fuera joven otra vez, y buscando todas esas emociones y pasiones juveniles. Qué bueno es sentirse solo y sentirse fortalecido y tener visión por la vida, etcétera, ser entusiasta. Pero no hay que inclinarse hacia lo malo. Amén. No hay que inclinarse hacia el pecado. Por ejemplo, la vanidad. Si se descuida, la inmoralidad. Todo aquello que acecha y asedia al joven, le dice, huye de las pasiones juveniles. Esa es una acción que Dios demanda de nosotros, que nos alejemos del pecado. Las pasiones juveniles, hay cosas buenas, pero hay cosas malas, y de esas cosas malas es que se tiene que alejar. El joven puede tener pasión por la vida, una vida buena, agradable, justa, delante de los ojos de Dios. Pero aquellas pasiones que no son de Dios, esas pasiones que no son correctas, ¿verdad? Porque nace el niño, crece, se vuelve adolescente, joven, y es inexperto en la vida, y se le despliega un montón de oportunidades y cuestiones delante de él, y si no tiene experiencia, si no tiene asesoría, si no tiene sabiduría de Dios, puede caer en la trampa. Porque ahí está el diablo, que se lo reprenda el mundo y la carne, y está ahí tratando de atraparlo. El joven que es carnal cae en fornicación, en inmoralidades, en cuestiones vanas, ¿verdad? En las vanidades, en tantas cuestiones necias y vanas, desbaratando su vida espiritual. Pero el joven espiritual se consagra para Dios, vive para Dios, honra a Dios, da la gloria a Dios. Pero le dice, eres ser humano, tienes sentimientos, emociones, pasiones, estás en el mundo y estás expuesto a todo, pero huye de las pasiones juveniles, de las cosas malas que pueden afectar tu vida, tu futuro, que pueden desbaratar todo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Huir. No hay que decir, eso no es nada, eso solo es una fallita, eso es una cosa leve. No, no, no. Malo, hay que alejarlo de nosotros. En otras palabras, usted y yo estamos llamados a alejarnos del pecado, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. También Santiago lo describe. Vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 1 y verso 12. Miren lo que dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, oiga eso, cuando de su propia carnalidad, cuando de su propia debilidad de la carne es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sí, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dichoso el que soporta la tentación. Y por eso cuando viene la tentación, hay que alejarse. Hay que resistirlo, hay que desecharlo. No hay que caer en la trampa del enemigo. Usted ve algo, y, hermano, el conocimiento que usted tiene de la palabra, el Espíritu de Dios que mora en usted, le va a redarguir y le va a decir: eso es malo, eso es pecaminoso, eso no es correcto. Va a sonar la alarma. Y usted tiene que decir: bueno, hay que alejarse. ¿Ha visto usted esos rótulos que tienen una calavera y un par de huesos y dice peligro, alto voltaje? Usted sabe que si se mete, ahí quedó, como la calavera que está ahí en el dibujo. Tiene que alejarse. Así es el pecado. El pecado mata. El pecado destruye. Y por eso una de las acciones que Dios nos pide a nosotros como cristianos es: aléjese del pecado. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Acciones que Dios nos pide, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.